Vamos a darle la palabra a la doctora Olga Carrillo, como que ya la presentamos, nuestra querida colega de la Universidad Católica de Temuco, y con mucha alegría también, Olga, que estés con nosotros hoy día acá. Así que Voy a ver toda si la palabra tuya. ¿Se escucha o no? No se escucha. ¿Se escucha el micrófono? Yo no parece escucho que- bien acá. No, es que yo estoy... Ahora sí. ¿Ahora sí. sí? ¿Se escucha bien? Sí, a ver. Perfecto. Ahí está. Me voy a parar. Buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación a esta jornada, compartir, ¿no es cierto?, los saberes con respecto a la ciudadanía y a los desafíos que nos interpela a la región sobre todo, ¿no es cierto?, entendiendo que ese construir ciudadanía desde un concepto para la UFRO va mucho más allá. Concuerdo con el profesor Abraham y además para mí es muy significativo estar acá porque escuchar a alguien que se ha tenido el placer de leer, ¿no es cierto?, y ver que su pensamiento está tan vigente, es muy significativo. Bueno, y en la dinámica de desatando nudos, oportunidades y desafíos para el desarrollo de la ciudadanía, yo quisiera invitarles primero a pensar un poco dónde hemos aprendido a ser ciudadanos y ciudadanas. Que pensemos, ¿ya? Pensemos, a ver un ratito, 2 segundos, 1 segundo, y a ver cómo al final de esta presentación vamos desatando ese primer gran enigma, por así decirlo, dónde aprendimos o aprendemos constantemente a ser ciudadanos y ciudadanas. Esta es la hoja de ruta de esta jornada para mi presentación, que tiene 3 componentes fundamentales. Primero es visualizar el territorio y la ciudadanía. El segundo punto, la formación y la ciudadanía. Y el tercero, que es el desatando los nudos. Y qué oportunidad y desafíos tenemos en este punto. Y también quisiera invitarles, ¿no es cierto?, a pensar en esta frase que yo se la robé al texto, está mal referenciado ahí Freire, porque en el fondo yo lo que hago es tomar esta frase de un artículo de Ross y Winson de la educación para una ciudadanía peligrosa. No sé si hay alguien que esté acá que la haya podido leer. Es un tremendo texto ese artículo y dice así: sí, la ciudadanía, sobre todo en las sociedades como las nuestras, con tradiciones autoritarias y de discriminación racial, de género y de clase, es una invención, una producción política, dice. En ese sentido, los que padecen alguna forma de discriminación, o todas, no disfrutan del pleno ejercicio de la ciudadanía como un derecho reconocido y pacífico. Al contrario, es un derecho que debe lograrse y su conquista hace crecer la democracia sustancialmente. Por esta razón, la educación democrática no puede lograrse lejos de una educación de y para la ciudadanía. Por lo tanto, la construcción de la ciudadanía es un largo ejercicio de la formación ciudadana, es constante, es un horizonte, nos interpela diariamente. ¿Ya? El profesor Maguenzo, ¿no es cierto?, nos hablaba de la concepción liberal y de la visión, ¿no es cierto?, comunitarista. Entonces, cuando hablamos y vamos sumergiéndonos en esas 2 grandes perspectivas, ¿no es cierto?, nos interpela la vida. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy yo dentro de mi espacio? En los espacios que tengo poder, en el aula, por ejemplo, en las relaciones laborales, en la familia, donde aprendemos la socialización política, donde aprendemos a ser ciudadano y ciudadana. ¿Con quiénes? ¿Quiénes tenemos voz? ¿Quiénes no en nuestras relaciones asimétricas de poder? ¿Cómo formamos ciudadanía? ¿Cómo somos ciudadanos y ciudadanas? Por lo tanto, ¿no es cierto?, invitarle al primer tópico, territorio y ciudadanía. Aquí hay algunas imágenes que ustedes reconocen, ¿no es cierto?, ¿o no? Podemos hacerlo un poquito más interactivo, pueden decir que sí. ¿Las reconocen, no es cierto? Sí, estamos acá, estamos en la Araucanía. Yo no soy de acá, ¿ya? Yo soy de otra región. Estoy aquí hace un par de años ya. Entonces, reconozco y pienso, la primera pregunta que le hice, ¿dónde aprendo la ciudadanía? ¿Ya? ¿Y dónde la aprendo? Entonces, aquí la pregunta también la interrelación y digo, ¿de qué manera nos interpela el territorio? Leer el contexto. Que describir el contexto, describir el territorio no es lo mismo que comprenderlo. ¿Ya? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los que estamos ahí? ¿Por qué la ciudadanía es relevante?
¿Por qué formar ciudadanía es fundamental para la vida y que es algo que no se termina nunca? Como dice Adela Cortina, a ser ciudadano se aprende como todo lo importante en la vida, pero no cualquier ciudadanía. Ya no ese ciudadano que es normado y que es buen votante y que cumple con todo. ¿Qué tipo de ciudadanía queremos? Y también ahí voy un poquito de lo que nos planteaba, ¿no es cierto?, el profesor Maguenzo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la educación ciudadana como la construcción de personas políticas que puedan incidir en la conformación de una sociedad equitativa, sobre la base del respeto recíproco, en donde cada integrante tiene un rol fundamental. Observar el territorio, quiénes somos los que estamos en este territorio, quiénes somos parte de ese territorio y construimos ese territorio con los encuentros y con los desencuentros que tenemos. Entonces, se comprende la ciudadanía de este territorio, comprendiendo además que para la educación, para la ciudadanía, ¿no es cierto?, hay elementos que no se nos deben olvidar. La formación ciudadana no tiene que ser instrumental, sino que hay que considerar elementos que son sustanciales. La memoria, el conocimiento, la historia, la identidad, porque es un modo de comprender la realidad de ese territorio propiamente tal. Nos permite, todos estos elementos nos permite co-construir y levantar valores democráticos, los mínimos, unos mínimos éticos para ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Podemos pensar distinto, pero ¿cuál es la visión compartida? ¿Dónde está ese diálogo? El diálogo es fundamental en el proceso para generar, ¿no es cierto?, sociedades justas y equitativas. Y ahí está el reconocimiento que es sustancial. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes están en esta relación recíproca? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos reconocemos? ¿Reconozco a ese otro como un legítimo otro y otra? Es complejo, no es tan fácil. No es tan fácil hablar de ciudadanía cuando son muchos elementos los que intervienen. En tal sentido, ¿no es cierto?, punto 2, ¿qué nos dice la formación y la ciudadanía? Les presento un esquema que emerge de varias investigaciones que hemos realizado con algunos equipos de trabajo, ¿ya?, y que ha sido en contexto y en la escuela. Entonces, está aquí, por ejemplo, ¿qué emerge? En una de las investigaciones que realizamos con Carmen Paz y Javier Villar, que tiene relación con la escuela. Esta escuela como un proyecto de vida comunitario, como que está anclado, ¿no es cierto?, en un territorio que es particular, ¿ya?, que tiene las características de este territorio donde estamos nosotros ahora, ¿ya?, donde convive la dualidad urbano-rural, que está a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto?, que intervienen, ¿no es cierto?, la diversidad cultural, los pueblos originarios, ¿no es cierto?, la migración. ¿Cómo comprendemos eso? Entonces, en ese sentido, me equivoqué. Ahí está. Por un lado, ¿no es cierto?, ¿quién nos interpela a los niños y las niñas sobre todo? ¿Cómo las voces de los niños se posicionan también en la escuela? ¿Ya? La experiencia de vida ciudadana es rescatable. ¿Dónde? En la escuela. Muchos niños aprenden y aprendemos a ser ciudadanos y ciudadanos en la escuela. Ahora, ¿qué tipo de ciudadanía? Si una ciudadanía, ¿no es cierto?, más normada, una ciudadanía más participativa, eso también es parte de este proceso de investigación que nosotros realizamos. Y donde se convergen estos valores de la vida democrática. ¿Para qué? Siendo fundamental lo del centro, con diálogo, horizontalidad y simetría, donde confluye todo, los equipos directivos, las familias, los docentes, los otros profesionales de la educación, las personas que trabajan en la escuela, que nos abren la puerta de la institución educativa, porque todo eso confluye en la formación y en el aprendizaje de la ciudadanía de los estudiantes. En tal sentido, otros estudios, ¿no es cierto?, desarrollados por el equipo de Lagos, ¿no es cierto?, Carrillo, Valdebenito, y ahí están los autores y autoras, es el liderazgo para la ciudadanía. ¿Qué tipo de liderazgo favorece los procesos democráticos y de formación de ciudadanía en las escuelas, en los niños y en las niñas? Aquellos liderazgos que son distribuidos, que son éticos, que son relacionales, ¿no es cierto?, que promueven la justicia social y el reconocimiento de ese otro y esa otra. Aunque ustedes no lo crean, ¿no es cierto?, esto emergen de las investigaciones que realizamos aquí en el territorio. ¿Ya? ¿Qué nos demandan las voces de los niños? Participación. Como decía el profesor Maguenzo, eso significa, ¿no es cierto?, darle una cuota de poder. ¿Cómo participan los niños?
versus esta visión adultocéntrica con respecto a la infancia, por ejemplo, es interesante comprender esa dinámica que se da en la escuela. ¿Ya? Guillermo, tú me vas diciendo por el tiempo, por favor. Por el tiempo. Ya, tú me avisas por el tiempo. Ya. Hay tres elementos que tenemos que considerar también en todo este proceso, ¿ya? Que está la formación ciudadana propiamente tal, ¿no es cierto?, desde qué perspectiva nos vamos a situar. Yo aquí tomo a uno de los autores que he leído, que es David Kerr, que es el que pone sobre la mesa el tema del minimalismo y el maximalismo, ¿ya? Entonces, dentro de esta formación ciudadana, ¿no es cierto?, nos encontramos con una ciudadanía que se forma, que es capaz de participar activamente en las problemáticas sociales, globales, y que ello implica también la participación y el conocer el territorio, la memoria, el tener un conocimiento histórico, comprender, ¿no es cierto?, los conflictos que se dan en el territorio para ir, ¿no es cierto?, o en la coyuntura, ¿no es cierto?, en la que estemos, para ir avanzando hacia una visión que es más maximalista, ¿ya? También la participación activa de los miembros de la comunidad educativa, ¿no es cierto? Todo confluye dentro de estos elementos democráticos propiamente tal. Luego, ¿no es cierto?, influye también la Ley 20.911 de formación ciudadana, que obliga a los colegios, a las escuelas, ¿no es cierto?, a tener estos planes de formación, ¿ya? ¿Por qué, no es cierto?, hay toda por producto de la desafección política que existe, es cómo fortalecemos desde la escuela, ¿no es cierto?, la formación para la ciudadanía. Y la articulamos también, ¿no es cierto?, de manera transversal, de manera situada en alguna asignatura, ¿no es cierto?, y cómo vamos trabajando la formación ciudadana. Y finalmente, ¿no es cierto?, está el rol que tienen las instituciones educativas, ¿ya?, que es propiciar, ¿no es cierto?, ambientes y espacios de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de las prácticas ciudadanas. O sea, tenemos tres focos fundamentales para llegar a lo que yo les planteaba anteriormente, ¿ya? ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué tenemos en nuestra institución educativa, ya sea a nivel parvulario, a nivel básico, a nivel medio y también en las universidades? ¿Qué sucede en la universidad? Aquí hay un estudio que yo encontré, que es de Mardones, en la elaboración del estado del arte sobre el enfoque de formación ciudadana en educación superior, ¿ya? ¿Y qué nos plantea con respecto a la universidad? Porque muchos sabemos de los colegios, ¿no es cierto?, cómo van funcionando los planes de formación, qué más o menos están haciendo, qué se distingue con formación ciudadana, cómo es. Pero ¿qué sucede en la universidad? Y él establece tres elementos que son sustanciales. Primero, las universidades dicen que deben orientar hacia el compromiso cívico, el cual debe ser promovido entre la comunidad universitaria, dice, y a su vez con la comunidad. O sea, que la universidad tenga este contacto, este vínculo, esta relación recíproca con las comunidades en el territorio en el cual está anclado. El rol en la preparación de los ciudadanos y los ciudadanos. Ciudadanas y ciudadanos, ¿no es cierto?, que incluye las cuestiones éticas, valóricas, más allá de la formación profesional propiamente tal, como una persona que se va a formar en tal o cual profesión, sino que también cuál es tu rol dentro de ese territorio, dentro de la comunidad propiamente tal. Y finalmente, ¿no es cierto?, Mardones establece que debe existir un mayor involucramiento de las universidades con el territorio. Ya ahí para que vayamos viendo bien esta hojita de ruta que yo estaba planteando. ¿Y cómo avanzamos entonces con respecto a toda esa interpelación, ¿no es cierto?, qué es ser ciudadano y ciudadana, y cómo avanzamos de un enfoque minimalista, que es reglado, que es normativo, que visualiza al ser humano en esta formación ciudadana que es muy reglada, que es muy del buen ciudadano y ciudadana que cumple todo bien, pero que de pronto no se involucra con los otros procesos sociales ni con la comunidad, es más bien, ¿no es cierto?, una ciudadanía desde una perspectiva más bien individualista. ¿Cómo avanzamos entonces hacia el enfoque maximalista? Primero, ¿no es cierto?, el compromiso con la comunidad, con el proyecto común, historia e identidad, un elemento sustancial. Segundo, la capacidad de definir cuáles son los problemas, cómo serán abordados y solucionarlos. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo tenemos esa visión común?
Por lo tanto, aquí el diálogo, la interpelación, la deliberación es súper importante. O sea, es el largo camino a la ciudadanía, ¿ya? No estamos siempre en formación constantemente en este preciso momento, ¿no es cierto? Yo empiezo a reflexionar y digo, oh, qué mal lo he hecho, ¿por qué me interpela la vida la formación ciudadana? Me interpela la democracia, por lo tanto. Entonces, ¿cómo avanzo hasta este enfoque maximalista que sea inclusivo, ya donde todos estemos dentro de ese proyecto? Y también dice, un tercer punto, promoviendo el derecho a la participación en la comunidad, en voluntariado, elección en libertad de expresión. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos acá, tenemos otras instancias de educación que no sean las formales y que promuevan una educación para la ciudadanía? ¿Cuántos de nosotros hemos participado o participamos activamente en voluntariado, en los clubes, en los barrios? ¿Cómo nos movilizamos? Nuestra participación va más allá del WhatsApp que tenemos con los vecinos del barrio cuando ni siquiera los conocemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo proyectamos otras formas de ciudadanía que nos comprometa con pensar, con dialogar, y reconocer que ese otro es distinto, que tiene una opinión distinta, que a lo mejor está aprendiendo conmigo también? Y cómo potencio en todo este proceso es fundamental el potenciar el reconocimiento. ¿Quiénes somos? ¿Somos responsables del otro y de la otra? ¿Ya? Y el tercer punto, que aquí ya vamos a desatar algunos nudos, no son todos, algunos nudos con los cuales yo me he encontrado en mi proceso de investigación y también en los procesos formativos. Primero, en formación inicial, yo trabajo en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco y me he encontrado con algunos aspectos, estas ideas yo las puse nomás ahí. En formación inicial, primero que la educación para la ciudadanía, formación ciudadana, está presente en los procesos formativos, en los itinerarios, ¿no es cierto? Las guías de aprendizaje, de manera implícita, está. ¿Ya? Ahora es cómo visualizamos y la posicionamos. En algunas carreras está centrado en lo disciplinar. Y ahora viene el curso de ciudadanía. Se ve disciplinariamente, de pronto desarticulado de los otros cursos, ¿ya? Pero está. ¿Qué nos posibilita ahora, ¿no es cierto?, en positivo, ¿no es cierto?, posibilita el trabajo integrado y colaborativo entre los estudiantes. Sí. ¿Cómo trabajamos, por ejemplo, cómo son nuestros procesos evaluativos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera, ¿no es cierto?, instalamos prácticas que son democráticas? Si la evaluación no es democrática, tampoco podemos hablar de ciudadanía, ¿ya? Nos alejamos del horizonte maximalista y nos posicionamos otra vez en el minimalismo. Si está aislado, desconectado con el territorio, si esa ciudadanía que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, que tiene antecedentes históricos, que son más bien occidentales, están súper alejados de nosotros, ¿con qué hacemos? ¿Cómo reflexionamos? O sea, no nos podemos quedar con los aspectos que son más bien, ¿no es cierto?, de tradición de pronto occidental y que no responden a nuestros contextos. También tenemos que dialogar con aquello. ¿Falta de espacios informales de formación ciudadana? Sí, que ya lo habíamos dicho. Escasos espacios para abordar en profundidad los derechos humanos y la memoria. Y aquí, ¿no es cierto?, muy en armonía con lo que planteaba el profesor Maguenzo, ¿no es cierto? En formación continua, las prácticas se encuentran enfocadas en el trabajo individual más que colaborativo. La escasa instancia de reflexión en relación a la práctica. Reuniones técnicas de los equipos de trabajo que de pronto, ¿no es cierto?, son solucionar más que pensar en cómo vamos a hacer el proceso para la formación ciudadana, ¿ya? Limitadas experiencias de aprendizaje para el desarrollo de niños y niñas relacionados con el desarrollo de la ciudadanía y escasos espacios de formación y colaboración en los centros educativos. Yo creo que ahí se está avanzando un poco más, pero sigue siendo un poquito crítico. ¿Cuáles son entonces estos tres nudos críticos que yo voy mirando y los quiero desatar y a ver cómo entre todos los vamos visualizando y podemos empezar a pensar? Primero, que la formación ciudadana está centrada en lo normativo. Ahí está. En un enfoque minimalista, como ya lo había dicho. Segundo, ¿no es cierto?, que otro nudo crítico es que no se aborda el conflicto. La memoria y los derechos humanos son temas conflictivos, son temas controversiales, no se abordan. Y es fundamental para la formación ciudadana. La educación ciudadana no se puede entender sin aquello.
No puedo decir, usted va a ser buen ciudadano si no conoce su memoria, si no tiene una historia, si no comprende los procesos históricos y sociales. No puede, ¿ya? Y generalmente, en el caso de la educación, el profesorado, ¿no es cierto?, nos cuesta, y eso hay mucha investigación que ha desarrollado, ¿no es cierto?, el profesor Mayense que nos acompaña. Y un tercer nudo crítico es el tema del liderazgo. No nos posicionamos como líderes y lideresas para enseñar una educación para la ciudadanía. Se ve instrumental. No distinguimos que a veces hay actividades que potencian mucho más la educación ciudadana que otras. ¿Ya? Por lo tanto, hay un tema de tomar decisiones. Y yo necesito posicionarme, ser una líder, una lideresa. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿no es cierto?, yo abordo también estos tres elementos. Abordo el conflicto, abordo la memoria. Estoy situada en un territorio, tengo que abordarlo. ¿Con qué? Y eso significa preparación. No es que yo voy y digo, no, esto es formación ciudadana, pero antes tengo que tener una preparación, una formación, leer el contexto, no describirlo solamente, leerlo. ¿Quiénes son las personas que están ahí? ¿Y cómo lo voy a abordar? ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, oportunidades tenemos, varias. Una de las oportunidades está en la articulación de elementos pedagógicos y disciplinarios, articulación de la formación ciudadana y la perspectiva de género, que es fundamental, ¿ya? Fortalecer la transversalidad, pero también, ¿no es cierto?, con el foco también disciplinar, que no se nos olvide, ¿ya? La incorporación de las competencias socioemocionales también, que emergen post-confinamiento, y la formación ciudadana con pertinencia en el contexto. ¿Qué elementos históricos, culturales y valóricos tienen, por ejemplo, las personas que habitan el territorio? Que es fundamental. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos algunos desafíos, que es generar instancias de colaboración. ¿Cómo superamos eso? Que no sea instrumental. Insisto, que no nos juntamos para hacer esta cosita, porque esto es formación ciudadana, sino que cómo ese espacio es un espacio de formación que nos permite pensar en un horizonte común. Y también, ¿no es cierto?, insisto en potenciar los espacios de reconocimiento, superar la tensión entre la adultez y la infancia con respecto al desarrollo de la ciudadanía, que es muy adultocéntrica. Ya, de pronto no escuchamos las voces de los niños y de las niñas. Es fundamental, o sea, una de las investigaciones que estamos realizando es el profesorado dice una cosa y los niños están pidiendo otra. Y coinciden en que con lo que se comprometen los niños funciona y aprende. Y los adultos no lo están viendo de esa forma, lo están viendo de una perspectiva más normada. ¿Ya? ¿Cómo hacemos que ese encuentro sea significativo entre la adultez y la niñez? Y importantísimo, incorporar la perspectiva de género, los derechos humanos y la memoria. Es fundamental, la formación ciudadana no se entiende sin la memoria histórica, sin una formación en derechos humanos. Entonces, si ese nudo crítico no lo podemos desatar, la formación y la educación ciudadana va a seguir siendo instrumental y también va a tener su corte más bien liberal que comunitarista. Entonces, y también va a ser más bien minimalista que maximalista. Y aquí hay otro elemento que no se nombró, pero está muy relacionado también con las concepciones curriculares desde las cuales nos planteamos la vida o la enseñanza, por ejemplo. Listo. Quisiera solamente rescatar esto, no alcanzo, pero esto para que vean lo que dice una persona de una entrevista, quise rescatarlo. Dice, una persona de una escuela adulta, dice, yo diría que lo más importante es democratizar la sala, ¿sí? Para que nos vayamos con esto. Porque el resto, mira, uno lo va a resolver. Pero nosotros no podemos hablar de mejoramiento de la calidad si nuestros niños no tienen un rol activo en sus aprendizajes. ¿Y dónde vamos a tener un rol activo en sus aprendizajes? En el aula. En el aula que les genere una oportunidad de opinar. En un aula que no sea amenazante, donde los códigos con sus compañeros sean muy democráticos. Con eso quiero terminar, porque ya estoy lista en el tiempo y no quiero usurparle el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, agradecemos a la doctora Carrillo su presentación, también muy interesante,
muy complementaria a la del doctor Maguenzo también. Y tenemos, Olga, 3 preguntas. ¿Te las hago todas de una vez? Sí, a ver si las voy a... Así de gusto. Sí. Dice la primera: si bien hoy día nos estamos formando en ciudadanía y Chile ha avanzado incluyendo un electivo de ciudadanía, los nuevos docentes saldrán de la universidad con un enfoque de formación ciudadana, pero ¿qué pasa con los y los docentes que no han tenido esta formación? La pregunta es sobre los docentes, digamos, que no han tenido formación de formación ciudadana y están ejerciendo o van a ejercer. Segunda pregunta es si será válido definir un concepto de ciudadanía en una ley, de tal modo que pueda guiarse un proceso nacional de formación. La pregunta en el fondo es si la ley es la que determina el lineamiento de la educación, por lo que entiendo. Son esas dos. No, la otra está al revés. No, ya la introducción me... que tengo que hacer. Y hay 2 preguntas que las agradezco, que son bastante potentes. Y yo creo que la primera, que tiene relación con los docentes que están en ejercicio, que no tuvieron una formación más bien, o por así decirlo, una preparación para enseñar ciudadanía, tienen otros elementos. De pronto, a mí, yo creo que es fundamental ahí la formación continua, siempre, y ver la escuela como un espacio formativo, ¿ya? Ver la escuela es fundamental, el diálogo con otros y con otras es relevante. Ese profesorado, que ya, ¿no es cierto?, está ejerciendo, tiene otras historias, tiene otros procesos, tiene otras barreras, tiene otras resistencias, pero también tiene mucha oportunidad. Entonces, de pronto, esta relación juventud, por así decirlo, de las instituciones educativas, juventud y más experiencia, por así decirlo, es fundamental conversarla, pero en una relación más bien simétrica. Ahí ya hay un primer punto de encuentro de formación ciudadana. O sea, la formación ciudadana nos atraviesa la vida, es parte de nuestra vida, es como vemos la vida. Por lo tanto, estos docentes, que si bien tendrán resistencia, de pronto son resistencias que también están dadas por el nudo crítico que yo visualizo, que es cómo abordamos el conflicto, ¿ya? Cómo abordamos los derechos humanos, cómo abordamos los temas controversiales, por ejemplo, ¿no es cierto?, la dictadura militar, cómo lo abordamos y de ahí cómo construimos. ¿Ya? Entonces es fundamental el diálogo, y también me tomo de las palabras del rector al principio cuando planteaba mucho el diálogo. Es relevante, es largo, ¿ah? No creamos, porque en una sociedad del mundo líquido de pronto todo lo queremos para mañana. La formación ciudadana es largo, un largo proceso, no se acaba nunca, porque además se van agregando nuevas variables dentro de ese trayecto. O sea, cuando nos veíamos, por ejemplo, nos ponemos las lentes violetas y miramos educación ciudadana con perspectiva de género, educación ciudadana, ¿no es cierto?, y los derechos humanos. Entonces vamos mirando otras variables que son sustanciales y de pronto se invisibilizan. O no tomamos en cuenta, por ejemplo, la importancia de la historia reciente. Entonces es interesante que todos podamos dialogar en función de ello, y la escuela o cualquier institución educativa se convierte en un espacio también de formación. Eso podría dar como ¿no es cierto?, algunas líneas, ni siquiera son orientaciones, sino que son más bien reflexiones en función de lo que yo he ido viendo. Y cuando se plantea si es válido definir un concepto de ciudadanía desde la ley, creo que las leyes siempre plantean propuestas que son más bien para todos, una visión como más bien está compartida. Ahora ahí no se acaba todo, ¿eh? Porque a veces las leyes, sobre todo la ley de formación ciudadana, la 20.900, hay varios aspectos que están como invisibilizados. Ya bastante significativa, súper inclusiva, ¿no es cierto? Aparecen aspectos, acciones que va a haber en la escuela, pero de pronto si empezamos a mirar más allá, nos faltan, por ejemplo, los elementos contextuales territoriales, ¿ya? Pero eso también responde a los desafíos propios. O sea, la ley nos viene a dar los lineamientos básicos, nosotros de ahí construimos en función de lo que tenemos en nuestra comunidad y las necesidades propias de ese contexto, ¿ya?
Esas vendrían siendo como mis dos apreciaciones, profesor Guillermo. Muchas gracias, Olga. Bueno, estamos ya por cerrar y yo quería hacer, no sé, una reflexión personal. Sebastián parece. ¿Sebastián? Hola. No sé si alcanza. Dale, no tenemos un micrófono aquí a mano, pero dale. Acá yo tengo el micrófono. Ah, ya, al fondo. Sí, Porque que igual quería uno tenía que una me pregunta. Sí, dale. O sea, después se la dale, comparto. dale. Tenía una pregunta que dice, ¿cómo se construye un concepto de ciudadanía en el colegio, pensando el colegio como una institución? También sacando a colación lo que comentaba el profesor anterior también. Y bajo esa lógica, ¿qué obstáculos podríamos encontrar al momento de definir esta ciudadanía, teniendo en cuenta el currículum priorizado de los últimos 3 años? Eso, gracias. Ay, qué buena pregunta esa, oye. Estoy pensando en los obstáculos, y cuando habla de los obstáculos producto, ¿no es cierto?, de la priorización curricular, se me vienen todos los informes a la cabeza. La CEPA, la UNEC, todos los efectos del confinamiento. ¿Ya? Y te puedo responder un poco por ahí. Mira, muchos aspectos se invisibilizaron con el tema de la priorización curricular, porque se priorizó el tema del aprendizaje, que me parece que está muy bien, ¿ya? Pero sin embargo se retrocedió mucho en el tema de género. Se retrocedió también mucho, y así lo está dando cuenta, ¿no es cierto?, el tema de la convivencia escolar. Para algo nos servía la escuela, nos reglamentaba la vida de alguna u otra forma. Para bien o para mal nos reglamentaba la vida. ¿O no? No sé si están de acuerdo conmigo. Porque con el confinamiento todos nos solucionábamos de manera individual. Me la arreglo sola, no sabíamos mucho, dejó las condiciones de vida a flor de piel. Entonces, ¿cómo llegamos a la escuela? Entonces, muchos de esos obstáculos, ¿no es cierto?, tienen que ver con cómo aprendemos a vivir juntos otra vez. Pues si eso mira, en el año 96, el informe de Jacques Delors, de la UNESCO, La educación encierra un tesoro, aborda el aprender a conocer, el hacer, a vivir juntos y hacer. Precisamente esos dos últimos, o sea, ya más de 20 años del informe de Delors, más de 20 años, ¿no es cierto?, y todavía no superamos el aprender a vivir juntos. Vino un confinamiento y llegamos peor, ¿no es cierto? Y el aprender a ser. Y en el tema del ser está el tema del reconocimiento. ¿Quién es ese otro y otra? Es súper complejo. Yo coincido cuando el profesor Maguenzo plantea eso, que es súper difícil el tema de la diversidad, porque significa que yo reconozco que hay un otro que es distinto de mí. Y le reconozco en su legitimidad como un legítimo otro, valga la redundancia. Yo aquí no he dicho nada nuevo, estoy resignificando algunos elementos que son sustanciales. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, que lo viene hablando hace tiempo el profesor Maguenzo, ¿no es cierto? Y todavía no lo vemos, todavía no lo solucionamos. Es como que y ahora está de moda la educación ciudadana y vamos haciendo esto. No, cuando la educación ciudadana es de siempre. Y aquí, con esto termino, mira, la institución educativa sí nos sirve, ¿ya? Nos sirve para un mínimo común, para ponernos de acuerdo en cómo vamos a vivir juntos en esa comunidad educativa, con todos los mundos de los 1000 y tantos niños que ingresan a una institución, nos ponemos de acuerdo. Y lo otro, ¿no es cierto?, es que estos obstáculos de pronto, a veces somos nosotros mismos los obstáculos. Cuando no tenemos apertura al diálogo, cuando somos súper inflexibles, cuando vemos el mundo de nuestra perspectiva sin considerar el mundo de ese otro y esa otra. Por ahí irían más o menos algunos elementos que yo he visualizado. No sé si te... Muchas gracias, Olga. Una última pregunta porque ya estamos en la hora. Sí. Hola. Primero, muchas gracias por darme esta última pregunta, que es muy breve. En realidad eran 3, pero los voy a hacer una nomás, porque ya nos queda poco tiempo. Pero básicamente yo vengo de una familia que tiende a ser ciudadano antiguo, o sea, en el sentido de que estamos hablando de los nuevos críticos que usted habló, ya que yo me baso más en autoridad
y como en un deber, no en convivencia por el bien mayor. Entonces quiero preguntar, ¿cuál es el rol de la cultura en la ciudadanía? Si es que tiene algún tipo de vínculo, o son separados, o son juntos, si es que pueden convivir o pueden trabajar juntos para poder conseguir el mismo objetivo. Y si eso también puede ayudar a otros problemas como la polarización en el país, o educar a los ciudadanos que son antiguos. Sí. Sebastián, ¿no es cierto? Sí, Sebastián. Mira, indudablemente tú abordas también un tema cultural, hay un tema familiar. ¿Ya? Por eso es la primera pregunta, ¿dónde aprendemos a ser ciudadanos y ciudadanas? Y aquí, por ejemplo, yo te puedo responder un poquito para que ustedes de pronto se vayan imaginando cómo aprendieron ustedes sus primeros pasos por la ciudadanía, por así decirlo. Mi abuelo tiene 92 años. Y me acuerdo, él fue minero, ya todo el mundo sabe que yo soy de Lota, ¿ya? Allá son mis tierras. Entonces, cuando mi abuelo me pregunta, hija, ¿y usted qué hace? No, abuelo, yo trabajo en esto, yo investigo en esto, y esto es una conversación que tuvimos hace un tiempo atrás. Y me dice, mira, ahora se investiga eso. ¿Eso de qué, abuelo? Eso pues que usted hace, de la ciudadanía. Yo lo aprendí en la calle. Mira, mi abuelo 92 años. ¿Por qué? Porque, bueno, el contexto nos determina mucho en formación ciudadana. Yo aprendí ciudadanía con mi familia, con la discusión política, con toda la historia que tiene mi pueblo propiamente tal, la historia de lucha, de las huelgas largas y todo. Aprendo ahí y dialogamos y, ¿no es cierto?, hacemos uso del discurso. Hay algunas familias que no tienen eso, más ahora con la tecnología. Entonces, ¿cómo aprendemos eso? La escuela es un buen espacio de formación ciudadana, por supuesto, porque hay muchos niños y niñas que no tienen esa conversación que tuve yo y que a lo mejor, ¿no es cierto?, hace 80 años atrás lo tuvo mi abuelo, cómo se formó. Entonces, es importante ir a la historia, al relato. El relato familiar también es importante para la conformación de la ciudadanía. Nadie nace sabiendo. Aprendemos con lo otro y la otra. Y sobre todo esa cultura y esa memoria familiar que hay para el aprendizaje de algo tan sustancial que es también en la formación ciudadana y que nos determina. Ya, personalmente, ¿ya? Y así también, ¿no es cierto?, hay muchos estudios de educación ciudadana que van mostrando la importancia del relato con respecto a la formación de la ciudadanía en los jóvenes. Eso, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar cerrando. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión general respecto a lo que se ha señalado y en la línea de tu abuelo, no tengo nada de tu abuelo, sí. Pero en la línea de tu abuelo, yo creo que un elemento que quizás es importante también considerar es que la democracia, la ciudadanía se construye, es una construcción social y es una construcción de militancias también, de militancias políticas, de militancias sociales, de militancias religiosas, de militancias en distintos espacios de organización. Yo creo que es cierto lo de estos dos perfiles de liberal y comunitario, pero también hay un espacio un poco de no sé si intermedio, esta cosa que uno siempre anda buscando como los medios, no, como un enfoque que complementa o que construye o que reconstruye, que es un enfoque de la organización, del poder, de la participación. Yo pues, pienso como tu abuelo, que nos educamos en la medida en que nos comprometemos con las transformaciones sociales de verdad, y eso se hace en organizaciones, no es una tarea solo individual, no es una tarea solo, puede ser muchas formas. Yo creo que quería como rescatar ese primer elemento, ¿no? Que nosotros necesitamos organizarnos, necesitamos participar, necesitamos desarrollar la voluntad de servicio a los demás, de compromiso con los demás, de amor al prójimo de alguna manera, ¿no es cierto?, pero jugado de verdad. Pero creo también que al interior de nuestras universidades tenemos que trabajar en una doble dimensión, que es la dimensión social, disciplinaria, académica, de intereses académicos y también la organización gremial. Igual somos trabajadores, somos funcionarios públicos, somos personas que vivimos de un salario y en ese sentido también, tanto funcionarios administrativos como funcionarios académicos, ejercemos nuestra ciudadanía y nos educamos en la ciudadanía
en la medida en que estamos participando de las federaciones estudiantiles, de las asociaciones gremiales, etc. Creo que es muy importante también entender que no es solo un discurso como conceptual, Claro. ¿no? Ni una opción conceptual. Tiene que convertirse en una opción práctica, de trabajo práctico, de compromiso práctico, militante en los distintos tipos de acciones. Cuando digo militante no digo estarse sacrificando, digo de compromiso real también, también creo en el sacrificio, pero comprometerse efectivamente en el tema de sentirme responsable por los demás. A mí lo que me gusta de la Ley 20.911 de Formación Ciudadana es que hace un énfasis en la decisión responsable de la decisión y de las consecuencias de la decisión. Porque la ley indica un poco esto, que nosotros nos hacemos ciudadanos en la medida que tomamos decisiones, pero también en que nos hacemos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Y eso también es importante considerar en la formación ciudadana. Quería como colocar esos elementos y agradecerle tanto a Abraham, al doctor Maguenzo, como a ti, Olga, la participación en este interesante debate, a cada uno, a cada una de ustedes también que nos han estado escuchando, que han estado escuchando al doctor Maguenzo y a la doctora Carrillo. Y bueno, invitarlos, muchas gracias, agradecerles nuevamente a los dos, invitarlos a un cafecito.